Pastor, ¿qué pasó? Solo una persona dijo un amén. La esperanza del mundo, Seventh Day Adventist. Amén. Amados hermanos queridos, la iglesia adventista del séptimo día del mundo entero, y especialmente la iglesia de San Bernardino, ha sido llamada para ser la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, estamos ya en los confines de los siglos. Amados hermanos, si usted está notando lo que está aconteciendo alrededor del globo de nuestro planeta, estamos viendo que nos está diciendo, nos está predicando que estamos en el fin del tiempo. Si ustedes notan, la ecología está totalmente distorsionada. Problemas por todos lados con terremotos, inundaciones, huracanes, pestilencia, etcétera, etcétera. Es más, también el gobierno político religioso de este mundo, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 13, se ha sanado su herida, y ese gobierno político religioso también está predicando que el tiempo del fin ha llegado. ¿Qué le parece a usted? Eso es una realidad. Estamos viviendo la última etapa de la experiencia humana. Y entonces nosotros, como iglesia de Dios, se nos ha mandado, se nos ha autorizado que llevemos a cabo una obra específica para el tiempo del fin. El evangelista Mateo nos dice, ustedes acompáñenme a el Evangelio de San Mateo capítulo 28, y noten ustedes cómo lo pone el Señor Jesús en las palabras del evangelista Mateo. El Evangelio de San Mateo capítulo 28, versos 19 y verso 20, ahí dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué dije el Espíritu Santo? Porque Jesús envió al Espíritu Santo a esta tierra para guiar a su iglesia. De modo que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo, para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación, para que nosotros podamos llevar esperanza a un mundo desesperanzado, para que podamos llevar esperanza a aquella gente que está totalmente sin Dios y sin esperanza, que necesita la salvación en este siglo XXI. ¿Captó usted la idea? Oh, mis amados hermanos, la iglesia ha sido levantada para que podamos entonces nosotros cumplir con la misión misionera de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a la tierra para salvar al hombre. El evangelista Lucas dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido. Y entonces Él nos ha encontrado y nos ha dado salvación. Y como nos ha dado salvación, ahora nos lo ha dado a nosotros como iglesia de Él. Y es que nosotros, amados hermanos, no solamente somos una iglesia más en el gran conjunto de iglesias en el cristianismo. Nosotros somos, de acuerdo a la profecía, un movimiento. ¿Qué cosa somos? Un movimiento que tiene un propósito, que tiene un mensaje que dar a esta civilización del siglo XXI. De modo que cada uno de nosotros entonces tenemos que escuchar al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesús nos va a decir? Vaya usted conmigo al Evangelio de San Lucas capítulo número 12 y notemos la declaración del Señor Jesucristo. Evangelio de San Lucas capítulo número 12 y el verso 35. Jesús dice aquí en este texto bíblico, San Lucas capítulo 12 verso 35. ¿Lo tenemos ya? Muy bien, dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué cosa debe estar encendida? La lámpara. La Biblia dice que tú eres una lámpara, y esa lámpara debe estar ¿cómo? Encendida. ¿Debe estar cómo? Encendida. ¿Semi encendida? ¿Apagada? Encendida.
Jesús dice que tu lámpara debe estar ¿cómo? Encendida. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar encendida? Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 14. Miren lo que dice el evangelista Mateo capítulo 5 verso 14. Así dice la Biblia. Mateo capítulo 5 verso 14, la escritura dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué cosa somos? La luz del mundo. ¿Qué cosa eres tú? La luz del mundo. ¿Qué eres? La luz del mundo. Porque eres la luz del mundo, el Señor Jesús está diciéndole a la iglesia que tu lámpara debe estar encendida. Porque si tu lámpara está apagada, tú no eres la luz del mundo. Si tu lámpara se apaga, tú no eres la luz del mundo. Y entonces, mis amados hermanos, déjenme decirle que hoy en día, en el movimiento adventista alrededor del globo, incluyendo nosotros en San Bernardino, posiblemente estoy predicando en esta mañana que una lámpara está media apagada o está totalmente apagada. Pero el Señor quiere que esté encendida. Amén. ¿Sí o no? Amén. Que esté encendida. La lámpara debe estar encendida. ¿Y cómo puede estar una lámpara encendida? El apóstol Pablo entonces nos va a decir cómo puede estar una lámpara encendida. Vamos a Efesios capítulo número 6. Miren lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6. Efesios. El apóstol San Pablo le escribe a los Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar con el versículo número 10. La palabra de Dios dice aquí cómo nosotros podemos tener nuestra lámpara encendida, alumbrando en un mundo lleno de oscuridad. Amados hermanos, si usted no se ha dado cuenta, este planeta Tierra está lleno de oscuridad. El pecado está por todos los rincones del planeta Tierra. Es más, déjenme recordarle que nosotros estamos ya viviendo como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Estamos viviendo cómo? ¿Y cómo estaban viviendo en los días de Sodoma y Gomorra? En pecado. Estaban totalmente con una licencia hacia el pecado. Y en esta generación del siglo XXI estamos nuevamente como en los días de Sodoma y Gomorra. También en este siglo se ha vuelto a levantar Egipto. ¿Y quién era Egipto? Egipto representaba el ateísmo. En este tiempo hay demasiada gente que ya no cree en Dios porque no está viendo lámparas encendidas donde Dios está haciendo maravillas a través de ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer una lámpara para dar a conocer de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios que trae a sus hijos al seno de su iglesia. De modo que entonces el apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 6, miren lo que dice, Efesios capítulo 6 versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué cosa los tenemos que fortalecer? En el poder de su fuerza. ¿En qué cosa? En el poder de su fuerza. ¿Es poderoso Dios? Dios es poderoso, por eso tenemos que fortalecernos con el poder de Él. Y entonces dice el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Vestido de qué cosa? De toda la armadura de Dios. ¿De cuánta armadura? De toda la armadura de Dios. Oh no, yo solo me voy a vestir con esta cosita nada más, la otra no me conviene. Oh no, yo voy a caminar con mi propia armadura. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios para que nuestra lámpara esté encendida. ¿Entendemos eso? Versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Amada iglesia, el diablo anda trabajando. El diablo está trabajando más que nosotros, que somos la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar. Porque somos la luz del mundo. Pero para trabajar tenemos que ponernos la armadura de Dios. Si no tenemos la armadura de Dios y si no la tenemos toda, no estamos en el lugar correcto. Saben mis hermanos que en la iglesia
se están levantando demasiados ministerios, ¿verdad? Ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de lo otro, ministerio acá, ministerio allá, ministerio. Estamos tan ocupados, pero no estamos alumbrando al mundo. Porque el objetivo de la iglesia es traer a las personas a Cristo Jesús. Si escuela sabática no está trayendo personas a Cristo Jesús, está fallando en su ministerio. Si sociedad de jóvenes no está trayendo jóvenes a Cristo Jesús, está fallando. Si conquistadores no está trayendo niños a Cristo Jesús, está fallando. Porque el objetivo de la iglesia es traer a la gente a Cristo Jesús. Porque eso fue lo que Andrés hizo. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y lo trajo a Jesús. Y Andrés y entonces Pedro se convierte en el gran apóstol del Señor Jesucristo. Cuando traemos a la gente a Jesús, no sabemos qué es lo que Dios va a usar con esas personas. Dios tiene por ahí personas que necesita usar para el reino de su gloria. Y es un privilegio que cada uno tengamos una parte de invitar a otros a Cristo Jesús. De modo que Pablo nos está diciendo que nosotros nos debemos de vestir ¿de qué cosa? De toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga eso, nuestra lucha no es con el ser humano. Nosotros no estamos luchando contra un hombre. No estamos luchando con alguna entidad, ni político ni religioso. Estamos luchando contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con eso es nuestra lucha. Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 13, noten ustedes que vuelve a repetir, por tanto, tomad toda ¿qué cosa? La armadura de Dios. Oiga, para el apóstol Pablo está muy claro este asunto. Para que tú y tu servidor pueda estar vestido, pueda estar ceñido y pueda tener su lámpara bien encendida, tenemos que tener la armadura de Dios. Si no está la armadura de Dios, nuestra lámpara puede ser que se apague. Pero tú no quieres que se apague, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amados hermanos, en cualquier momento llega un día malo en nuestra vida y debemos estar listos para cuando llegue ese día malo. Pero para estar listos cuando llegue el día malo tenemos que estar vestidos ¿con qué cosa? Con toda la armadura de Dios. Entonces dice aquí, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué cosa? Con la verdad. Oiga lo que el apóstol Pablo ha dicho. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas, estén ceñidos vuestros lomos para que vuestras lámparas puedan estar encendidas. ¿Tú quieres que tu lámpara esté encendida? Tú tienes que ceñir tu vida. Y tu vida debe ser ceñida con la armadura de Dios. Y debe ser ceñida con la verdad. La verdad es lo que nos da entonces a nosotros la oportunidad de tener nuestra lámpara encendida. Para que alumbremos. Ay, hermanos, es que hoy en día la gente ya no sabe si somos cristianos o no. Esa es la realidad. La gente no sabe si somos cristianos o no. Porque nuestra lámpara está media apagadita. Pero tenemos que encenderla con la armadura de Dios. Y debes de estar entonces cubierto con la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 10, versículo 10. Vaya usted con el profeta Jeremías capítulo 10, versículo 10. La escritura dice así. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. La Biblia dice, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Quién es la verdad? Jehová Dios. Jehová el Dios eterno. Aquel que es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él es la verdad. Así dice la Biblia. Jehová es la verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque Él es Dios vivo y Rey eterno.
¿Por qué es la verdad? Porque Él es un Dios vivo y Él es un Rey eterno. Por eso Él es la verdad. Entonces Jesús dice, ciñe tu vida con esa verdad. Ciñe tu vida con la verdad de Dios el Padre. Porque Él es eterno y Él es Dios eterno y Él es Rey eterno. Luego dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 14 versículo 6. San Juan capítulo 14 verso 6. Dice la Biblia, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Y Jesús dice, ciñe tu vida con la verdad del Padre, ciñe tu vida con la verdad del Hijo, porque ellos son la verdad. Luego dice el Evangelio de San Juan capítulo 14. Vaya usted conmigo al Evangelio de San Juan capítulo 14. Noten lo que la palabra de Dios nos presenta en el versículo 16. San Juan 14, 16. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto tiempo va a estar el consolador? Para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Amada iglesia, es que nosotros tenemos con nosotros el Espíritu Santo. A veces no tomamos conciencia de que en nuestro medio está la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Y que no nada más quiere estar entre nuestro medio, sino que quiere estar en nuestro corazón. Y entonces la Biblia dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de ¿qué cosa? De verdad. ¿Qué cosa es la verdad? El Espíritu Santo es la verdad. El Señor Jesús dice, ciñe tu vida para que tú seas una lámpara encendida. Para que tú seas una lámpara encendida debes de ceñir tu vida con la verdad. Con la verdad del Padre, con la verdad del Hijo, con la verdad del Espíritu Santo, porque ellos son la verdad. Y cuando estamos ceñidos con esas tres personas, nuestra lámpara está encendida para la gloria de Dios. Pero también hay una cosa más que debemos ceñir nuestra vida. Salmo 119, dice la palabra de Dios, Salmo 119 y el verso 142. La Biblia dice así. Salmo 119, verso 142, la Escritura dice, lo tenemos ya, Salmo 119, verso 142, la palabra dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La ley de Dios. ¿Por qué es verdad la ley? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué la ley es verdad? Porque es la réplica de su carácter. La ley de Dios es el carácter mismo de Dios. Y cuando tú ciñes tu vida con la ley de Dios, tú formas una muralla alrededor de tu vida. Y cuando tú estás ceñido con esa ley de Dios, tú serás una lámpara encendida para alumbrar en medio de este mundo contaminado de pecado, lleno de tinieblas. Pero hay una cosa más que la Biblia nos dice para que nuestra lámpara esté encendida. San Juan 17, 17. Busquen ahí en su Biblia. San Juan 17, 17. ¿Qué dice la Biblia? San Juan 17, 17. La palabra de Dios nos dice claramente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra de Dios. La santa palabra de Dios es la verdad. Y esta palabra ha sido dada por Dios para que tú y yo podamos ser santificados, para que tú y yo salgamos del territorio del pecado y podamos caminar una vida santa delante del Dios Todopoderoso. Y nuestra lámpara alumbra en medio de las tinieblas. ¿No es maravilloso?
Querido amigo que estás en esta mañana presente, quiero decirte que el cielo te está llamando a ti para que tú puedas ser una lámpara en medio de esta comunidad que necesita ser alumbrada y que Cristo Jesús sea la solución para su vida. El tiempo se está terminando. Y como se está terminando, necesitamos poner los ojos en Jesús. Porque Cristo Jesús viene por su iglesia. Y por lo tanto, entonces nosotros no podemos continuar una vida rutinaria, una vida indiferente, una vida que no esté de acuerdo a la divina voluntad de Dios. Y entonces, si Dios nos está diciendo en su Biblia que nosotros necesitamos ser una lámpara encendida, necesitamos entonces un ingrediente que pueda permitir de que esa lámpara realmente esté encendida. ¿Verdad que sí? Vamos con el evangelista San Lucas. San Lucas capítulo 12. Noten ustedes lo que el Señor Jesús nos va a decir en este momento. Evangelio de San Lucas capítulo 12. Dice así la Biblia. San Lucas capítulo 12. Versículo 36. Dice la Biblia, San Lucas capítulo 12, versículo 36. La Biblia dice: y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿De dónde va a regresar el Señor? De las bodas. Amados hermanos, amados amigos presentes, déjeme decirle que Cristo Jesús allá en el cielo está llevando a cabo las bodas. Y Él va a venir entonces a esta tierra. Él va a regresar de las bodas. Noten lo que dice: vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle como velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow, el Señor Jesús no se cansa de servir. Qué ejemplo maravilloso nos da Jesús. Servicio, servicio. ¿Cuánto estamos dispuestos de servir? ¿Cuánto estamos dispuestos de sacrificar algo para trabajar en el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra? ¿Cuántos estamos dispuestos de sacrificar muchas cosas y darle a Jesús el tiempo que Él pide para predicar el evangelio de la salvación? Entonces Jesús dice aquí: bienaventurados. Esta palabra bienaventurados lo que quiere decir es gozosos. Va a haber felicidad en aquellos que velan. Eso es lo que está diciendo, aquellos que velan. Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, sigue diciendo Jesús. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Oiga usted, si usted sabe a qué hora va a llegar el ladrón a su casa, ¿verdad que usted se queda despierto? Y con la escopeta en la mano, atrévete a entrar y vas a ver si no vas a recibir un plomazo. ¿Verdad que sí? Entonces, noten lo que la Biblia está diciendo. Vosotros pues, versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús va a venir. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir? Amén, Jesús va a venir. Cristo viene. En una de estas noches vamos a predicar sobre la venida de Jesús. Amados hermanos, entonces, Jesús quiere que su iglesia tenga su lámpara encendida. ¿Correcto? Jesús quiere que tu lámpara esté encendida. Entonces, vamos ahora con el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 26. Noten lo que dice el evangelista Mateo. Mateo capítulo 26.
San Mateo, capítulo 26, comenzando el versículo 36. Noten lo que dice la Biblia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Jesús con sus discípulos fue a un monte que se llama Getsemaní. Y noten lo que dice la Biblia. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Muy bien. Jesús llega al monte Getsemaní y pide a un grupo de sus discípulos que se queden ahí, ¿cómo? Orando. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Orando. Ok. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo le dice al segundo grupo? Quedaos aquí y velad conmigo. De modo que a un grupo de discípulos los deja aquí y los deja ¿cómo? Orando. A otro grupo de discípulos los deja aquí y los deja ¿cómo? No leyeron bien el texto. Velando. Yo oí que dijeron orando. Ok, uno los deja ¿qué? Orando. Otro los deja ¿cómo? Velando. Muy bien. La iglesia ya sabe orar, ¿correcto? Porque Jesús le enseñó a la iglesia a orar. Posiblemente alguno de nuestros amigos aquí presentes todavía no sabe orar muy bien, pero le vamos a decir qué es lo que es la oración. La oración es simplemente hablar con Dios como tú hablas con tu amigo, con tu cónyuge, con tu hijo, con tu hija, con tu suegra, con tu suegro, etcétera, etcétera. Eso es lo que es una oración. Desahogarte con Dios. Hablar con Dios. Contarle a Dios todo lo que está ahí en tu corazón. Eso es lo que es la oración. Aquí está la iglesia orando. Y por cierto, mis amados hermanos, en este templo de San Bernardino hay muchos cultos en los cuales tú puedes venir a orar. Hay cultos los domingos, hay cultos los miércoles. Los jóvenes deberían de estar aquí, todos los jóvenes los viernes, orando. Hay una hora de oración a las 8 de la mañana en este templo. Deberías de venir a orar, porque la iglesia que ora es una iglesia que entonces va a alumbrar al mundo con la luz del cielo. La iglesia que no ora se muere. La iglesia que no ora, ¿qué cosa? Se muere. De modo que debemos de orar. Y después que oramos, debemos saltarnos al grupo siguiente. Y el grupo siguiente está ¿cómo? Velando. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Déjeme darle la definición que nos da el teólogo adventista Antolín Diestre Gil, uno de nuestros teólogos adventistas, en su libro Tardanza y Esperanza. Él dice que velar es una postura frente a la vida. El velar es un velar para no caer en los derroteros de una existencia de pecado, de indiferencia o de baja espiritualidad. Tres cosas. Velar significa, después de que tú terminas de orar, tú entras en el camino de la velación. Y cuando tú estás velando, no debes de permitir caer en una de esas tres cosas. ¿Cuál es la primera? Caer en una... ¿Se les olvidó? Vuelvo a repetirlo. El velar es un velar para no caer en los derroteros de una existencia de pecado, de indiferencia o de baja espiritualidad. ¿Qué es velar? No caer en un círculo de una existencia de pecado, de indiferencia o de baja espiritualidad. Y en la iglesia adventista habemos personas en uno de estos tres grupos, tristemente. Y ojalá que los que estamos aquí presentes no estemos en ni uno de los tres. Ese es el ideal de Dios.
Pero si usted está en uno de los tres, hoy, en esta mañana, el Dios del cielo te invita con su poder para que tú te pongas la armadura de Dios y puedas tener tu lámpara encendida. ¿Quiénes son los que caen en ese derrotero de una existencia de pecado? Son aquellos que, hermanos, en un momento se encontraron con Cristo Jesús. Como en esta campaña de este mes, mucha gente se va a encontrar con Jesús. Se va a enamorar de Jesús. Sus ojos van a brillar de gozo porque encontraron la salvación. Y muchos de nosotros pasamos por esa experiencia. Pero con el correr de los tiempos, le dimos la oportunidad que las puertas de nuestro corazón se abrieran para que volviese a salir el pecado. Porque acuérdense que Cristo Jesús nos justifica, nos perdona nuestros pecados, nos cubre con su justicia, pero seguimos siendo pecadores. Y si Jesús es eliminado en nuestra vida, entonces el pecado vuelve a saltar, vuelve a tomar control. Y el apóstol Pablo nos da una lista de los pecados que aparecen en aquellos que pertenecen a la iglesia de Dios en el tiempo del fin, pero que le dan la oportunidad que salga a relucir. Dice el apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Noten lo que dice el apóstol San Pablo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Noten cuáles son aquellos que están viviendo en los derroteros de una existencia de pecado. Oro al Señor. Le pido al Dios del cielo que nadie de los que estamos aquí presentes estemos viviendo esta lista que el apóstol San Pablo nos presenta en su palabra. Dice el apóstol San Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Noten ustedes cuáles son las obras de la carne, lo que aparece cuando nos desconectamos de Cristo Jesús. En primer lugar está el adulterio. Amados hermanos, qué triste que en la iglesia de Dios aparezca esa ola de adulterios. Luego está en segundo lugar la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación en el sentido literal es cuando nuestros jóvenes comienzan a jugar con el sexo y no se comprometen de llevar a cabo un matrimonio como Dios lo ordenó en su santa palabra. Y comienzan a tener el libertinaje de andar fornicando con las doncellas y con los doncellos. Eso es fornicación. Luego sigue diciendo la lista, dice ahí inmundicia. Oiga eso. Lascivia. ¿Ustedes saben qué es lascivia? Lascivia, esa palabra lascivia es cuando usted en su mente maquina qué maldad le va a hacer a su prójimo, qué mal le va a hacer a su hermano, cómo lo va a atrapar para darle una cachetada porque le cae mal. Eso es lascivia. Y luego sigue diciendo la lista. Noten ustedes, oh wow, idolatría. ¿Cuánta idolatría está entrando en la iglesia del Dios del cielo? Amados hermanos, nada de la idolatría tiene que haber entre nosotros, porque somos hijos del gran rey, que es la verdad. Y en estos tiempos la idolatría está tomando control en muchas de nuestras vidas. Hechicerías, enemistades, oiga eso, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Noten lo que dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro la Biblia? ¿Usted quiere heredar el reino de Dios? Usted entonces debe de salir de los derroteros de una existencia de pecado para que su lámpara alumbre en medio de las tinieblas. El segundo grupo dice que está en los derroteros de una indiferencia. ¿Qué es indiferencia? Que no le importa, ¿verdad? No le importa a usted si su compañero de trabajo se pierda eternamente. No le importa que sus mismos hijos se pierdan. Porque usted, como familia, no está llevando el culto familiar en su casa.
Hoy en día los adventistas han dejado de practicar el culto familiar en su casa. Puede que hasta qué cosa han llegado ya. No practican el culto familiar. No tienen un momento para orar juntos como familia. Y luego tienen llorando con el pastor: mi hijo se me está saliendo de la iglesia. Pues claro, pues tú tienes el altar derribado. Tienes que levantar el altar como lo hacía Abraham. Abraham levantó el altar y toda su casa lo seguía porque él estaba adorando al Dios del cielo. Hermanos, no podemos caer en el estado de la indiferencia. Hay mucha indiferencia entre nosotros y por eso no podemos avanzar, porque estamos pensando en mí nada más. En mí, ¿verdad? Nos gusta esa palabra, ¿verdad? Mí. Aún aquí entre la programación de la iglesia, si a usted le quitan un programa o algo así, se enoja. Ay, no te puedo dar eso. No, la evangelización es más importante. Hay que salvar a Cristo, hay que salvar a las almas. Y después todos los programas no podemos dejarlos de hacer. Entonces, la Biblia dice, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Salmo 74, versículo 12. Miren lo que dice la Biblia. Salmo 74, verso número 12. Dice así la escritura. Salmo 74, versículo número 12. La Biblia dice, Salmo 74, versículo 12. Dios es mi rey desde tiempo antiguo. ¿Desde cuándo es rey el Dios del cielo? Desde tiempo antiguo. Y noten cómo termina el texto. El que obra salvación en medio de la tierra. Amada iglesia, es que Dios solo está interesado en este momento en salvar al ser humano. Y como Dios está interesado en salvar al ser humano, la iglesia debe estar también en el mismo asunto, interesada en salvar al ser humano, porque somos socios con Dios. Tú eres socio con Dios. Tú eres una lámpara que debe de alumbrar. Y alumbrar en medio de estas tinieblas tan densas en el siglo XXI. Porque tú eres socio con Dios para dar a conocer al Cordero de Dios que quita todo pecado. Ese es el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Ese es el llamado que siempre Dios te ha hecho. De que tú seas una luz a este mundo necesitado de Jesucristo. De modo que el primer grupo, ¿dónde está? Orando. ¿Y el segundo grupo? Velando. ¿Velando para qué? Para que no caigan en el pecado nuevamente. Para que no esté en indiferencia. ¿Y el tercer grupo? Para que no esté en la baja espiritualidad. Ay, hermanos, es que hoy en día la gente está tan baja espiritualmente. ¿Por qué está tan decaída espiritualmente? Porque no está estudiando la palabra de Dios. Hay muchos que no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios. ¿Y cómo van a estar entonces con una espiritualidad alta? Siempre van a estar con una espiritualidad por el suelo, porque la palabra de Dios está siendo descuidada. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así dice la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice acerca de la palabra de Dios la siguiente declaración. Hebreos capítulo 4 y el verso número 12. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué cosa es la palabra? Viva y eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, es una palabra que corta el pecado, que corta la indiferencia. Dice aquí, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Amén. ¿Quieres tú tener una vida espiritual fuerte, poderosa en Cristo Jesús? Amén. Ven a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Escudriña el texto bíblico. Dile al Señor que se manifieste. Dile al Señor que produzca vida en tu corazón.
porque tú eres una lumbrera en medio de un mundo lleno de oscuridad. Hermanos, no podemos seguir jugando a la iglesia. Necesitamos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice. Y este mes vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y este mes vamos a presentar al Cordero de Dios que quita todo pecado. Y almas vendrán a los pies de Jesús para que estén en el reino con nosotros. ¿No es maravilloso el Dios del cielo? Necesitamos entonces entrar en el camino de la revelación. Porque ya hemos estado orando demasiado. Oramos y oramos y oramos, pero no hay acción. La acción está aquí en velar. En velar. En ya no preocuparme por mí, sino preocuparme por el reino de Cristo Jesús. El reino de Cristo Jesús está siendo atacado por las huestes de este mundo, por los mismos demonios, por el mismo Satanás. Pero Cristo Jesús lo ha vencido en la cruz del Calvario. Cristo es el victorioso. Cristo te da victoria a ti. Cristo te da a ti la victoria y te ciñe con la verdad del Padre, con la verdad del Hijo, con la verdad del Espíritu Santo, con la verdad de su santa ley, con la verdad de su santa palabra, porque santifica tu vida para que prediques al Cordero de Dios que quita todo pecado. De modo que, dice el apóstol San Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice así la Biblia. Primera de Pedro